de hospital, tiene la suerte ya de estar jubilado, con lo cual después de una vida llena de actividad profesional, pues continúa enganchado con el activismo en aquellos temas que le interesan y casi siempre relacionados con la sanidad, la sanidad pública, los medicamentos. Él está en Mallorca y va a hacer la primera intervención. A continuación hablará María Luisa Carcedo, que es diputada actualmente y responsable de sanidad del Partido Socialista, pero también todas y todos la conocemos porque ha sido ministra de Sanidad recientemente. Y por último hablará Amparo Botejara, que es la responsable de salud de Podemos. Actualmente es médica de familia en Badajoz, está en activo en el Centro de Salud de San Roque y será la que hable en último lugar. Posteriormente vamos a intentar que nos quede suficiente espacio para tener un debate y, a ser posible, creo que es más fácil que las preguntas que se hagan sea por escrito a través del chat y, sobre todo, que si se pueden dirigirse a alguien en concreto o en general, pues que lo ponga en el propio chat, ¿no? Como vemos, uno de los temas más importantes y muchas veces menos tocados en la batalla que llevamos de defensa de la sanidad pública, y tiene una importancia absoluta. En cuanto a gasto, es el segundo gasto más importante en sanidad, después del gasto de personal, ¿no? Y además es un gasto que difícilmente se recorta, o se recorta poco o en determinados sectores solo. Como dato, después de los recortes importantes que hubo en 2008, cuando empezó a recuperarse el gasto en sanidad pública, en el periodo 2014 a 2019 se incrementó el gasto en sanidad pública un 21%, pero sin embargo el incremento del gasto de medicamentos fue el 24%. Es decir, siempre va por delante del gasto y además presionando permanentemente para seguir incrementándose. Creo que sería buen momento de que estas tres personas, que tenemos la suerte de poder contar con ellas, nos ayuden a entender la situación y podamos participar en el debate. Entonces empezamos. Kiko, si empiezas tú la intervención, lo damos ya por abierta la mesa. Muy bien, buenas tardes. Pues nada, encantado de participar en este debate que es de política farmacéutica. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad, ¿no? Además, compartir la mesa pues con políticos, políticas dedicadas a la política. Por tanto, no solamente, yo creo que el debate va a ser muy interesante, ¿no? Plantear qué es lo que debería pasar, pero qué es lo que realmente se puede hacer y qué compromisos hay para transformar estas realidades, ¿no? Sabemos que política farmacéutica pues son unos temas, es un tema muy amplio, ¿no? Realmente nos afecta en muchas áreas, y también sabemos pues, que la industria farmacéutica pues, es uno de los sectores del mercado con más influencia, con más peso en la economía, con más peso financiero y con unas influencias, lobbies que pueden influir, que realmente están influyendo, como vamos viendo, en cómo se regula pues, todo el tema del medicamento, desde su autorización, su precio y el elevado gasto y negocio que representa, ¿no? El margen económico de beneficio de la industria farmacéutica es inmenso, muy superior a muchas otras áreas, industriales, y esto le permite, pues bueno, y tiene unas estrategias de promoción, pues en las cuales, pues tanto en sociedades científicas, a nivel político, sociedades de pacientes, también transmite sus mensajes a nivel de la sociedad, ¿no? A los medios sociales, en cuanto a criterios de favorecer lo que llamamos medicamentalización de la sociedad y aumentar pues, el consumo y el uso de medicamentos, ¿no? Por tanto, muy necesario es
que desde las políticas públicas, ¿no? Respecto a medicamentos, podemos neutralizar, podemos equilibrar pues, toda esta situación. Yo he preparado un PowerPoint que lo voy a poner y lo he titulado, bueno, una primera parte que es un breve resumen de la situación actual de datos, de cómo está el gasto farmacéutico y cómo va creciendo estos últimos años, también como Araceli ha comentado, y luego 10 propuestas enunciadas de política farmacéutica, que es un documento que estamos ahora circulando con los compañeros de la Federación, en el cual, pues, con mucho más detalle, pues, se ofrece para cada uno de estos aspectos qué es lo que reclamamos de que se aplique como política farmacéutica, ¿no? Entonces, voy a ver de compartir pantalla y a ver si podemos cargarlo. Creo que está aquí. Vamos a ver. Bien, ¿se ve bien? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, a ver, entonces, vamos a seguir. ¿Cuál es la situación actual, no? Será, nada, unas 4 diapositivas de cómo estamos en cuanto a gasto sanitario público en medicamentos, hasta cuánto asciende y digamos, qué implica esto, ¿no? ¿Qué magnitud, ¿no? Porque cuando hablamos de millones y millones, a veces es difícil, ¿no? ¿Por qué crece este gasto farmacéutico? ¿Por qué está creciendo de esta forma de los últimos años y recientemente y siempre por encima de otras partidas de gasto sanitario, asistencial o de nóminas, etcétera? ¿Y por qué pasa esto, no? Es decir, ¿cuál es la causa principal de que haya esta polarización a aumento del gasto farmacéutico, ¿no? Que ya lo sospechamos y hay varias razones, pero comentarlas. ¿Veis? Aquí, estos son los datos de este pasado año 2020. ¿Cuál ha sido el gasto sanitario en medicamentos? Siempre cuando se habla de gasto sanitario farmacéutico, se suele referir a los datos que están como más asequibles, que son los medicamentos que se dispensan a las oficinas de farmacia mediante receta. Y en cambio, el gasto de medicamentos hospitalarios de los hospitales suele estar integrado dentro de los presupuestos de cada hospital es más difícil de cuantificar y que se visibilice, ¿no? Aunque ahora el Ministerio de Hacienda desde hace unos años lo está publicando. Bueno, veis que actualmente casi el 60% del gasto sanitario ha sido en medicamentos de receta, y mientras que los medicamentos de hospital representan un 40%. Hace unos años eran muy pocos medicamentos de hospital, ¿eh? En total, el gasto de una receta más hospital de este año 2020 fue de 19.540 millones. Hay que decir que en cuanto tenemos la idea que mediante el hospital, pues no sabemos, es muy grande, está creciendo espectacularmente, pero tener en cuenta que desde los hospitales no solamente se atiende a los pacientes ingresados con cama solo consumen en gasto, en coste, digamos, en euros, el 15% de este presupuesto de medicamentos del hospital. La mayoría va a pacientes externos, a pacientes ambulantes. Son medicamentos que se suministran en el hospital, son medicamentos oncológicos, o bien el paciente está unas horas en el hospital, o la mayor parte de ellos son pacientes externos, HIV, etc. Esto es el 85% de todo este importe. Y yo creo, hace 2 años creo que se había cuantificado más de 1 millón de pacientes, ahora será bastante más, que en vez de ir a la oficina de farmacia, van al hospital a recoger su medicación. Los medicamentos de hospital, es decir, esto que os estaba comentando, y porque la sanidad pública asume el coste de medicamentos de procesos oncológicos, de infecciosos, HIV, la hepatitis C. Estos son unos impactos económicos brutales, ¿no? Muchas enfermedades raras, ahora lo veremos, neurológicas, en fin, esclerosis, medicamentos autoinmunes, enfermedades reumáticas, pacientes renales, fibrosis, oftalmológicos. Y estos costes de nuevos medicamentos que se han ido comercializando en los últimos años, pues van de 15.000 euros por tratamiento, 50.000, 150.000, y ahora como vemos hay tratamientos de 400.000 euros por tratamiento, incluso de 1 millón, ¿no?
Esto es algo que no valoramos, pero es nuestra sanidad que pueda cubrir esto a coste cero. El copago es cero en medicamentos hospitalarios. O sea, la verdad que es extraordinario, ¿no? Y medicamentos en receta, hay la dispensación oficial de farmacia, sabéis que es con copago, que en los pacientes pensionistas está limitado, y luego para trabajadores activos, copago del 40 al 60%, y luego hay toda una serie de excepciones, ¿no? Esto también depende de las comunidades autónomas. Nosotros, por ejemplo, en Baleares ya está anulado el copago, es decir, no pagamos los pensionistas. ¿Qué peso tiene entonces en el gasto sanitario los medicamentos? Este es el pastel, este es el año 2019, que es el último año que hay gasto consolidado publicado, y vemos que de los 75.000 millones de gasto sanitario público, en farmacia de receta es un 15,4%, medicación de hospital un 9,7%, en conjunto un 25% del gasto sanitario público va a medicamentos. Esto es del año 2019. Vemos que también los productos sanitarios es un aspecto importante, también es de este año pasado, todavía subiría a un 31%. Veis que la reducción de personal y otras partidas, que es la segunda, casi ya queda igualada. En 2020, productos sanitarios va a aumentar muchísimo y, por tanto, mucha parte del gasto irá por ahí. Pero medicamentos, quedaos, es un 25%. El crecimiento, esto es la estadística un poco de gasto de hospital, gasto de receta y total, del año 2014 a 2020, que tenemos datos. Fijaos, ha aumentado en valores absolutos 4.438 millones de euros más en gasto de medicamentos, que es un 29,4%, y sigue aumentando. Este aumento que, como se ha comentado, es superior a otras partidas. En resumen, el aumento de gasto de medicamentos en estos años fue los de receta de oficina en estos 6 años, un 17%, en hospital un 52%, que el global es un 29%, y en valores absolutos 4.438. Esta es la estadística que ha publicado la IREF, la agencia, en el cual prevé que para el año los próximos 5 años, 2019-2024, el gasto en medicamentos hospitalarios seguirá creciendo hasta un 31%. O sea que sigue esta misma tendencia. Y esto es lo que os comentaba un poco de en qué representa magnitud. Fijaos, el gasto farmacéutico, este 25% sobre el gasto sanitario público, por ejemplo, en salud pública, el gasto en este año 2019 fue del 1,1%. Esto era previo a la pandemia, ¿no? Pero fijaos la diferencia. En inversiones dedicadas a renovación de infraestructuras, a equipamientos, de la parte del pastel que pone en capital, es el 2%. Medicamentos es el 25%. Pero si lo valoramos también desde el punto de las comunidades autónomas, donde se atiende todo este gasto sanitario, fijaos, por ejemplo, en Baleares y más o menos en la mayoría de comunidades autónomas. Dentro del presupuesto, si miramos solo el gasto en medicamentos, suponen más del 45% del presupuesto de educación y universidad de toda la comunidad autónoma. Y, o sea que si medicamentos disminuyera, en vez de este 25, pasara a un 15%, que sería quizá bastante más rico, le liberaríamos una cantidad de recursos impresionante. Desde luego, multiplica solo el gasto de medicamentos por 2, por 3, el de protección social, dependencia, discapacidad, servicios sociales, etcétera, ¿no? En conjunto del Estado, solo el aumento, no la cantidad total, estos 4.300 millones, ¿no? o 4.500, que ha aumentado el gasto farmacéutico de 2014 a 2020, se podían contratar anualmente 90.000 profesionales sanitarios, que es una parte de los que seguramente habrán disminuido. Y claro, está claro, este incremento de presupuestos ha sido absorbido, el presupuesto que se ha ido recuperando en los últimos años respecto a la crisis de 2008, ¿no? Pero en detrimento de otras áreas asistenciales y de inversión, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Entonces, bueno, sí, sabemos que hay promoción, sabemos que podemos pensar si hay despilfarro, que uso racional de medicamentos, se van a hacer las cosas mucho mejor. Hay toda una serie de estructuras de apoyo dentro de atención primaria, dentro de las
consejerías de los servicios de salud para ajustar, para negociar, para hacer guías clínicas con criterios criterios racionales y de evidencia, ¿no? Pero, entre tanto, ¿qué ha pasado? Que ha habido un brutal aumento, ¿no? La hepatitis C acaparó en un solo año el 18% del gasto farmacéutico, tanto de la hepatitis C, en oncología, las nuevas CAR-T, estos ya son de estos años pasados, el Spinraza para enfermedades raras, el tratamiento para atrofia muscular espinal a 400.000 euros al año, el Zolgensma, que todavía no está autorizado, creo que va, bueno, entre 2 millones de dólares, sería esto lo que pide la industria farmacéutica, además con unas promociones de, la gente se está, o sea, proponen que se hipoteque, crowdfunding, en fin, se hizo un sorteo, vamos, algo horrible, ¿no? Estos son de estos medicamentos, sobre todo, algunos de ellos ya son derivados del RNA mensajero, de toda esta nueva tecnología, digamos, puesta a punto, que nos está sirviendo para el desarrollo de vacunas, de estas nuevas vacunas, pero veis que estos, en general, o sea, tratamientos por paciente, por dosis, 690.000 euros. El último, que es este Limeldi, para leucodistrofia, también es una enfermedad que se da en niños y que avanza y que no tiene un tratamiento eficaz, pues están pidiendo entre 2,5 a 3 millones de euros. Cada mes que pasan hay nuevos récords del medicamento más caro. Por suerte, hay, claro, son enfermedades muy concretas, con poca incidencia, pero lo que se nos viene encima, siguiendo este sistema, porque se está investigando y hay cientos de ensayos clínicos, es una avalancha de todos estos nuevos medicamentos a estos precios. La causa que conocéis todos, porque la escala de precios, es una regulación que lo permite, una regulación de las patentes, ¿no? Que sabéis pues que las patentes industriales son por 20 años y las patentes que dan las agencias reguladoras como la EMA, que es de protección de datos clínicos, son 10 años, ¿no? Las patentes quiere decir que no se puede... bueno, ahora lo conocemos ya mucho, ¿verdad? Con el tema de las vacunas, ¿no? Cómo está el tema, ¿no? Pero esto afecta a todos los medicamentos, ¿no? Y esto crea la posibilidad de monopolio y de precios abusivos, porque solamente hay una industria que puede vender y negociar pues, con las corporaciones públicas o con los sistemas públicos. Un ejemplo entre tantos, ¿no? El Remdesivir para el COVID-19, fijaos, el coste de producción es cero, esto hay datos porque ya es un medicamento que se conocía, era 0,9 por vial y por tanto el tratamiento de 10 viales son 9 euros. El coste de beneficio prudente, vamos, un 10% de beneficio industrial, pues serían, podría ser, digamos, 10 euros, ¿no? Y el precio de venta, que está aprobado por nuestras autoridades a nivel europeo y se está comprando a 2.083. El incremento entre el coste de producción y el tratamiento de 20, bueno, ya no hay cifras, ¿no? Y los costes de 5 millones que podría costar, según los consumos que hay, las ventas son de 1.123. Y aquí no ha habido mucha investigación ni muchos gastos de este tipo. Pero esto está pasando con las vacunas, bueno, con la mayoría, y con todos, y sobre todo con estos medicamentos que he comentado, ¿no? Y es que la industria farmacéutica, la excusa que nos pone es que tiene muchos gastos en investigación, en ensayos clínicos, pero gasta el doble en publicidad que en investigación. Esto es digamos, de Farmaindustria Europeo, la EFIA, de hace un par de años. Entonces, fijaos, en investigación de las ventas de medicamentos a nivel europeo, un 16%, fabricación le dedican un 21%, a marketing un 23%, beneficios un 20%, y otros, promocionales, etcétera. La industria libera muchísimo dinero y que le permite pues también influenciar en muchas áreas, ¿no? ¿Cuál sería entonces la solución o política farmacéutica o precio razonable? Voy a ir un poquito rapidito, pero los sistemas para asignar precio a un medicamento podemos resumirlos en este cuadro, que hay como tres columnas, ¿no? La de la derecha, las propuestas basadas en el mercado, lo que está pasando ahora, es el precio exclusivo por patentes. Esto nos genera estos
que se autoricen y se aprueben y se paguen estos precios estratosféricos, ¿no? Se puede luego ajustar con el sistema de riesgo compartido y pago por resultados, pero en general son precios sobrevalorados y no asequibles. Desde luego, aquí tenemos la suerte de que lo tenemos cubierto, ¿no? Como la sanidad pública, pero que está la sostenibilidad del sistema en peligro, ¿no? Ahora mismo hay la propuesta del precio por valor, propuestas basadas en evaluación económica. No voy a entrar en detalle sobre el concepto de los AVAX, se mide cuál es el beneficio en años ganados de calidad por cada alternativa terapéutica y también generan unos cálculos, depende con unos umbrales, pero con unos que realmente no se está aplicando, pero cuando se hace también nos salen unos precios muchísimo más altos. Lo que proponemos es que sea basado en costes, que es la parte verde, la última columna, el precio por coste plus. Coste de producción más investigación más beneficio razonable. Y en general saldrán precios razonables y la financiación es probable, ¿no? Este es un poco el debate que hay ahora. El precio por valor ahora mismo es una de las referencias, yo creo, que tiene el Ministerio y luego está la Comisión Asesora de la Prestación Farmacéutica que está valorando alternativas de cómo establecer el precio y va un poquito por aquí. Pero el punto clave es el hecho que el precio de mercado comparador en la mayoría de ocasiones está sobrevalorado. Si ya partimos de un medicamento más o menos eficaz y el otro es más eficaz, pero ya partimos de que cuesta 400.000 euros, induce a justificar un precio muy elevado de nuevos medicamentos sin tener en cuenta lo que ha costado la investigación y la producción. Bueno, en base a esto, presentamos unas propuestas de política farmacéutica de la Federación, que es un documento bastante más extenso que ahora mismo estamos debatiendo, por tanto es un poquito de avance, ¿no? Y está basado sobre todo en las propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular, Medicamentos a un Precio Justo y de No es Sano. Todo esto que nos está pasando ahora con la pandemia, en 2019, hace bastantes años que lo estamos preveyendo, ¿no? Y no se han tomado las medidas adecuadas en precio, en la forma de actuar. Aquí está resumido en 10 puntos de política farmacéutica que nos gustaría, que pensamos que es la vía, no para solventarlo, pero por lo menos para avanzar, ¿no? No se puede perder tiempo, ¿no? Y mantener la situación actual. Ni era positiva y ahora menos, ¿no? Con todo lo que tenemos encima. Hay que promover alternativas a las patentes, el punto 1, para la financiación de la investigación y el desarrollo. Hay que reformar el proceso de fijación de precios de los medicamentos. Cómo se fijan y se acuerdan y se negocian el precio de los medicamentos. Punto 3, coordinación y transparencia. Hay una opacidad total en los procedimientos y en las decisiones, como ahora os comentaré. Hay que hacer un posicionamiento terapéutico de los medicamentos. Es decir, no solamente aprobar un precio, sino situarlos en terapéutica. Hay muchos medicamentos Me Too, hay muchos medicamentos que no sirven para nada, y hay muchas, y esto tienen que situarse, posicionarse en una guía clínica y hacerse con criterios objetivos y sin conflictos de intereses. Muchas veces actúan aquí las sociedades científicas, médicas, farmacéuticas, que siempre tienen alguna forma, muchas veces, no siempre, pues unos conflictos de interés y a veces no está justificado, ¿no? También va ligado a la formación de profesionales de la salud y la promoción. No puede estar la formación de profesionales de la salud en manos de la industria farmacéutica como actualmente. También, el punto 6 es el acceso de medicamentos al paciente en copago y luego deshacer el discurso de la industria del medicamento, ¿no? Promocional. Hay que también difundir en la sociedad, no solamente en los profesionales. Hemos repasado las propuestas actuales de política de gobierno del Ministerio de los últimos 2 años, muchas muy positivas a nivel interno y a nivel externo. Y luego al final tenemos la gestión de compras, centrales de compras, política industrial y política de investigación. Evidentemente no habrá tiempo ahora mismo de profundizar. Pronto pues lo vamos a publicar también, ¿no? Bueno, casi os voy a leer así está acá el primer punto. Promover alternativas a las patentes para la financiación de la investigación. Pues hay que impulsar reformas legislativas y estructurales orientadas a promover licencias abiertas, compartidas
no exclusivas. Bueno, el tema ya de las vacunas, pues ya ha ido de manifestar qué es lo que está generando, pero no es un tema de vacunas, ya nos está pasando, ¿no? Y ya teníamos nuestro sistema sanitario saturado, o sea, con todo este gasto dedicado a medicamentos, ¿no? Tanto a nivel de organizaciones internacionales de comercio, como los criterios que aplican las agencias reguladoras, la EMA o nuestra agencia española, respecto a la exclusividad de datos cuando autorizan la comunicación de un medicamento, también para afrontar los casos de crisis sanitarias. Y claro, y esto va ligado a plataformas públicas de investigación clínica. Hay que investigar y sacar las patentes o productos nuevos realmente con dinero público y que luego pues, no se queden en propiedad de la industria farmacéutica. Aunque bueno, también se ha hecho ahora con las vacunas, se ha hecho con dinero público y de todas maneras se queda en propiedad de las patentes de la industria farmacéutica. Pues esto desde luego es increíble. Esto no tiene nombre, ¿no? El segundo punto de estos 10 era la reforma de los procesos de fijación de precios de los medicamentos. Sabemos que el precio de los medicamentos hay diferentes niveles de decisión. Hay a nivel estatal, que es la Comisión Internacional de Precios de los Medicamentos, y luego a nivel de comunidad autónoma, con centrales de compras o a nivel incluso de cada hospital, hay segundas negociaciones y al final, pues en general disminuye o son más ventajosas. Hay todo un entramado, ¿no? de valoración. Pero lo importante es que a nivel estatal es la que define realmente, ¿no? La Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos dentro del Ministerio de Sanidad. Bueno, de hecho, en la asignación de precios diferentes en España, esta comisión, sabéis que participa el Ministerio de Sanidad, el de Economía, el de Hacienda, el de Industria y representantes de las comunidades autónomas. Y estos definen cuál es el precio del medicamento, pero con una falta de transparencia, de método, de publicación. Recientemente, bueno, hace ya un par de años, por lo menos se publican las actas, se publica lo que llama el precio notificado del medicamento, pero hay un campo inmenso, ¿no? Las propuestas que la Comisión General de Precios de Medicamentos utilizará como criterio principal para fijar el precio los costes de fabricación y de investigación acreditados. Y a la hora de fijar los precios, tener en cuenta la parte de financiación pública de manera directa o indirecta y las aportaciones de la Administración para que este precio quedará corregido respecto a los gastos que ha tenido, los costes de la investigación, si ha sido una parte pública, ¿no? Y el análisis de coste-efectividad no tiene que ser como el referente para establecer el precio. En todo caso, es para definir si este medicamento puede ser financiado por la sanidad pública o no. El punto 3, coordinación y transparencia, es que claro, no sabemos ni siquiera cuál es el precio real de adquisición del medicamento. Esto es de una revista de la OCU del año 2017. Ahora mismo la única que sabe qué se paga en cada medicamento en los hospitales públicos es el laboratorio, ¿no? Incluso cuando hacemos nuestras estimaciones nos es muy difícil. De hecho, la Comisión Internacional de Precios aprueba un precio industrial notificado que es oficial y este es público, pero hay que ir al acta de la comisión para saber cuál es, porque no hay tampoco una base de datos donde poder comprobarlo. Es el precio digamos que etiquetado oficial, pero el de financiación pública, que es el que realmente interesa, es confidencial. Y el precio de adquisición real, cuando luego hay negociaciones a nivel de comunidad autónoma, de servicios de salud, de otros centrales de compras, de hospitales, pues desde luego tampoco se conoce. Por tanto, transparencia, ¿no? Todo, procedimientos en los resultados, en cada uno de los pasos, rendición de cuentas y también, como dice, y auditoría si hace falta, tanto en el proceso, en la participación, en los conflictos de interés, como luego en el resultado final, a cuánto se compran los medicamentos. El cuarto punto era evaluación y posicionamiento terapéutico. Esto que os comentaba, no solamente se comercializan, esto es un ejemplo sencillo, esta diapositiva, hay muchos medicamentos nuevos, con patente, con lo que queramos, pero que son similares, son MeToo, son pequeñas variaciones de la molécula, pues las estatinas, pues hay 14, no sé cuántas estatinas, los prilos, los omeprazoles,
Estos ya muchos de ellos ya han quedado con la patente, se van por receta y ya son más baratos. Pero, por ejemplo, en la área oncológica o ahora mismo en el tema de las vacunas, pues tenemos 14 vacunas, ¿verdad? O tenemos medicamentos oncológicos que las diferencias, como no se comparan entre ellos, pues puedes prever que es algo mejor, pero que realmente no aportan nada. Por tanto, hay que... y además hay evidencias limitadas de eficacia y seguridad. Alguien tiene que decidir todos estos medicamentos nuevos que se han aplicado de urgencia dentro de, en el tema de la pandemia, que eran curativos, que si la ¿no? La quinina o bueno, luego no ha sido eficaz, hace falta una evaluación independiente, que no hacen las agencias reguladoras. La EMA te dirá si hay el coste-efectividad, o sea, no, te dirá si el beneficio-riesgo es adecuado, pero no te compara ni te va a comprar nunca. Hace falta otro tipo de organismo independiente, ¿no? Y esto ya existe hay el grupo coordinador de posicionamiento terapéutico, las comunidades autónomas, todos tienen técnicos de evaluación de medicamentos en los hospitales, pero hay que coordinarlo, tiene que haber una política, algunos pasos se están dando. Y hay que aplicar una metodología diferente, ¿eh? No creerse en la P y en las grandes ventajas, ¿no? Otro punto de vista. Esto se ha avanzado, existe ya, ¿no? Hay muchos farmacéuticos, comisiones de farmacoterapeutas en los hospitales, el grupo de coordinación y ahora la propuesta que hay del Ministerio de crear, de sedimentar todo esto. Porque en los últimos años, es decir, es recuperar el conocimiento científico dentro del sistema público, ¿no? En No es Sano, por ejemplo, una de las propuestas es fundamental el refuerzo y coordinación de las actuales estructuras del sistema de salud dirigidas a selección y posicionamiento, ¿no? Y potenciar el conocimiento propio independiente de intereses promocionales. Esto está por hacer o por coordinar, ¿no? Esto es lo que os comentaba en estos 4 puntos, ¿no? Construir, reforzar, coordinar las estructuras dedicadas a selección y posicionamiento. Garantizar la independencia de estos grupos. La agencia, la EMA, y también la EMA, por ejemplo, está financiada en un porcentaje muy alto por la industria farmacéutica. Hay conflictos de intereses con sus aprobaciones. Por tanto, hay que potenciar de que se financien de forma independiente. Otro tema, muy rapidito, la formación de profesionales de la salud y cuál es el papel de la industria farmacéutica. Estos son los datos oficiales de Farmaindustria, del gasto que ha empleado en el sector médico en el año 2019, que son 601 millones de euros para financiar congresos médicos, en aquel momento tanto a las sociedades profesionales como directamente a los profesionales. Veis que hay 259 millones dedicados a investigación a estos sectores, ¿no? Y los otros 300 o tal, pues mantienen toda esta estructura de cursos, de miles que tenemos, ¿no? Esto hay que acotarlo, ya hay un acuerdo, pero... Perdón un momento, Kiko, como me dijiste que yo te avisara, ya vas un poco pasado de tiempo, lo digo para que vaya un poco... sí, tienes razón. Concretando, sí, sí. Da pena cortarte porque resulta tan interesante lo que estás diciendo, pero intenta ya ir finalizando conforme puedas. ¿Sí? Bueno, exacto. Gracias. Sí. Bueno, pues comentaros que en el tema de formación médica, justamente acaba de ser hace 2 o 3 días, el plan de recuperación y transformación y resiliencia, donde por lo menos hay un pequeño presupuesto de dinero público para formación médica y uso racional del medicamento. No son 600 millones, que es lo que ha dado la industria el año pasado. Son 10 millones y 20, 30 millones, pero ya es, ¿no? Es un inicio, ¿no? Bueno, voy a ir así rapidito. Esto es lo que os he comentado. No voy a entrar en el acceso al medicamento al paciente. Hace falta tener políticas farmacéuticas del copago. Hay que ir igual que existen los hospitales del copago cero, que esto sea general, de forma progresiva. Y también otro tema a nivel de paciente, difundir. Hay que estar mucho más presente en los medios, ¿no? Y criticar lo que es el concepto del medicamento y de la salud, ¿no? Los determinantes, etc.
hay 5 o 6 iniciativas que estos 2 últimos años se han iniciado dentro del Ministerio, igual ahora, sobre todo por Patricia Lacruz, que está, bueno, que son muy positivas, Valtermet, etcétera. No voy a entrar ahora aquí. El red de evaluación va mucho en la línea de lo que os he comentado. Al menos ahí la Comisión de Asesora para el Financiamiento de la Prevención Farmacéutica, por lo menos, parece que propone que se tenga en cuenta los costes de fabricación e investigación del medicamento, aunque vamos a ver, sabemos que se está trabajando en este tema. Y bueno, voy a finalizar ya. De los 10, la gestión de compras, potenciar las centrales de compras, que sea transparente, subastas, hay una gran línea por aquí. La política industrial tampoco vamos a entrar. Justamente se acaba de publicar Marciano pues un artículo hace 2 o 3 días en nuestra página. Y en investigación, pues igual hay que aumentar la investigación, ¿no? Aumentar la financiación. Así que queda mucho por hacer y solo les esta frase, que en la raíz del problema está un modelo que prima más la visión del medicamento como producto financiero que como derecho a las personas. El equilibrio está roto, y que es del libro de Medicamentos, Derecho Humano, Negocio, que con Fernando Lamata y los compañeros, de hace ya 4 años, y que, en fin, para eso hace falta la política farmacéutica, ¿verdad? Para reequilibrar un poquito, ¿no? Bueno, gracias, seguiremos luego. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la intervención y seguiremos a la espera del documento que se está terminando sobre política farmacéutica de la FAS. Tiene la palabra ahora María Luisa Carcedo, con también el tiempo el que necesite, en torno a los 20 minutos sería lo prudente. Bueno, pues nada, buenas tardes. La verdad es que después de la intervención de Kiko, que fue tan exhaustivo y tan amplio en tocar los puntos claves del problema del medicamento dentro del sistema, pues específicamente a lo que tiene que ver con el medicamento, yo tendría poco que añadir. Lo que ocurre es que yo voy a hacer algunas reflexiones que voy a intentar bordear un poco todo lo que está dicho por no repetir. Bueno, yo llevo como Marciano y como Amparo, quizás más que Amparo, no lo sé, pero llevo más o menos 40 años viviendo de cerca el sistema sanitario, ¿no? Y allá por los años 80, cuando implantábamos los centros de salud, etcétera, una de las principales preocupaciones era en qué medida la falta de conciencia del prescriptor, básicamente, más allá luego de todo esto que en aquellos momentos era incipiente, pero que ahora está magnificado, del papel de la industria farmacéutica en la parasitación del sistema. A ver, la gran preocupación era de cómo los propios profesionales están enganchados en el sistema y son un agente principal en esta dinámica. Y luego me explico a qué quiero decir con esto. Y mientras tanto, la parte de la tarta que se reparte cada vez es menos para los profesionales y cada vez más la devora la industria, ¿no? Y más allá de todo esto, por más que con la implementación de la Ley General de Sanidad, los centros de salud, el concepto integral de la salud, la incorporación de la salud comunitaria, etcétera, etcétera, pues la tendencia asistencialista pues es tan imparable por la fuerza que tiene toda la publicidad y claro, digamos que la sencillez de toma tu medicamento y al mínimo esfuerzo te resuelvo el problema, ¿no? Y no hubo prácticamente espacio, hay distintas razones, pero la realidad es que prácticamente no hubo espacio para reflexionar sobre la orientación del sistema y lo que aporta a la salud
al incremento de la esperanza de vida y sobre todo al añadir lo que es el lema de la OMS, no añadir vida a los años, ¿qué papel aporta el medicamento? ¿Y qué papel aportan otros elementos que hay que tener en cuenta en el sistema? Y claro, cuando ponemos en relación la salud con lo que aporta el sistema, pues claro, es que en la salud en general, pues el sistema aporta en torno al 11%. Y claro, recibe el 90 y pico por ciento de los recursos. Pero el problema es que de ese porcentaje, lo que menos va, bueno, sigue yendo, pero de todos los incrementos no se incrementa el coste ni en las retribuciones ni en las plantillas de los profesionales. El incremento va directamente a las farmacéuticas, ¿no? Por tanto, esta es una pulsión y es una tendencia que nos tiene que hacer reflexionar bastante sobre, digamos, la vocación del sistema, ¿no? Y el papel que tiene que jugar la salud comunitaria, ya la salud pública, por supuesto, la epidemiología, etcétera, y la vinculación de la epidemiología con la asistencia, que yo fue siempre, cuando fui directora de salud pública, era una obsesión, porque no sirve de nada tener la salud pública trabajando a su aire al margen de la asistencia, en ida y vuelta, ¿no? La vigilancia epidemiológica tiene que informar a los clínicos y tiene que nutrirse de los clínicos, ¿no? En definitiva, lo que quiero decir es que si no desfocalizamos el problema en relativizar el papel que cada agente tiene en proporcionar salud, pues el pelearnos con la industria es una guerra muy desigual, porque ya no es la formación de los profesionales que antes Kiko apuntaba y que fueron comiendo terreno, y es que da un poco hasta de pudor que las administraciones públicas externalicen en otros agentes algo tan propio de cada organización. Yo a veces decía, pero es que la industria farmacéutica externaliza la formación de sus trabajadores para que el sistema, sin más, externalice en un cliente, digamos, ¿no? En un cliente externo la formación de sus profesionales. Por tanto, yo creo que en esta carrera y en esta tendencia es una batalla muy complicada y muy difícil. Más cuando la industria, evidentemente, aprendió que no solamente tiene que formar a los profesionales, tiene que también colaborar con los pacientes, porque en el tema de la hepatitis C vivimos una experiencia muy clarificadora. Que eran los pacientes los que iban con el Sovaldi, con el tubo, no, yo quiero esto. Entonces, más allá de la indicación y que efectivamente era un antiviral que era efectivo y que había que tratarlo, ¿no? Pero en qué medidas se utilizó y la poca capacidad de maniobra que tuvieron las administraciones sanitarias para negociar precios más baratos que luego vinieron, etcétera. Bueno, toda esta batalla que conocemos, ¿no? En definitiva, yo creo que una tarea importante, aparte de difundir todos estos datos que Kiko, que son clarificadores y que son importantísimos, lo que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y llevo diciendo esto muchos años, es en la importancia relativa de cada elemento que interviene tanto en el Sistema Nacional de Salud, como en el conjunto de la salud de la ciudadanía, el papel que juega cada uno. Los medicamentos, que son una parte importantísima de la medicina moderna, a medida que avanza el conocimiento, pues se consiguen medicamentos más eficaces, sobre todo porque logramos diagnósticos más precisos y podemos conseguir medicamentos muchísimo más eficaces, ¿no? Pero siendo eso así, pues tenemos que tener en cuenta que la medicina moderna aportó muchísimo al bienestar de la ciudadanía, de las personas, pero hay otras
políticas que tienen que ver con la mejora de las condiciones, etcétera, ¿no? En ese porcentaje de lo que intervienen los distintos determinantes de salud, ¿no? Yo creo que esto, si perdemos de vista esto y nos situamos solo al final del recorrido, que es esta tendencia de la facilidad, es decir, no, cualquier cosa se resuelve con una pastilla, ¿no? Y cuanto más cara mejor. Pues eso, estamos en una guerra perdida. Y la situación de la actual pandemia pues es un ejemplo paradigmático de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Porque lo que estamos viviendo es una pandemia, es una zoonosis que tiene su origen en la pérdida de biodiversidad consecuencia del cambio climático o de la crisis climática, y que aparece como una zoonosis que se extiende por todo el mundo y que se está llevando todos los presupuestos, habidos y por haber, al margen de generar una crisis económica, social, etcétera, ¿no? Lo que se viene a denominar una sindemia, ¿no? Pero por esta vía, o sea, todos esos datos que tú acabas de presentar, Kiko, quiero verlos del año que viene, con el coste de las vacunas. Y veremos que no haya que poner, que Pfizer ya está diciendo una tercera dosis, y ya veremos cuántas dosis, con lo cual, pues sí que definitivamente todos los recursos disponibles para la sanidad van a ir directamente pues a la industria farmacéutica, ¿no? Y mientras tanto, pues no pensamos en los orígenes, no pensamos en los orígenes del virus, no pensamos, no se pone encima de la mesa, no se pone encima de la mesa la salud comunitaria, que es básica en esta y en otros determinantes sociales, y poner en la balanza coste-beneficio, ¿no? Y la tensión de la industria farmacéutica, que, bueno, digamos que es la industria más poderosa. Yo siempre, cuando hablo de la industria farmacéutica, suelo decir que tiene dos caras, ¿no? Una cara que es la positiva, que es, digamos, la industria innovadora, la industria puntera, etcétera, que, bueno, pues que para un país es muy importante la industria innovadora, pero que para el sistema es una carga pues que le impide poner en práctica otras políticas que en términos de salud son mucho más efectivas, ¿no? En el logro del bienestar de la ciudadanía y en definitiva, de la esperanza de vida y de los años mejor vividos, ¿no? O de la vida a los años. Y ya por centrarme un poquitín aterrizar un poco a lo concreto, a lo que se trata en el día de hoy, evidentemente ha habido en los años aquellos en los que yo os decía, pues se destinaba casi tanto, que yo me lo decía escandalizada, por ejemplo, ¿no? a la atención primaria como a la farmacia. Y claro, ahora ya es que está todo tan desbordado que ya es incomparable, ¿no? Porque los últimos datos del año pasado que tú planteabas, si le añadimos en los productos sanitarios, nos situamos en un 32% del gasto sanitario. Entre farmacia, medicamentos y productos sanitarios. Y claro, así no hay sistema que resista. Insisto, sin el coste de las vacunas, 15 euros dosis de Pfizer y 3 euros dosis de AstraZeneca, con toda la campaña que hay de Pfizer, bueno, todo el mundo quiere la Pfizer porque es la buena, en fin, todo lo que conocemos, ¿no? Por tanto, estamos en un escenario que frenar esta tendencia pues se presenta cada vez más complicada y cada vez más difícil, ¿no? Por otra parte, yo creo que tenemos que meter, por alguno de los aspectos que Kiko no tocó, por no duplicar la intervención, ¿no? Algunos de los aspectos que no tocó. La industria, evidentemente, pues investiga aquello que son las enfermedades
más comunes y que son mucho más rentables. Citabas el caso de las estatinas o los omeprazoles, etc., ¿no? Y tenemos el problema de las enfermedades raras, por ejemplo, pues que como son pocas, pues se investigan menos o nada, ¿no? Y bueno, pues ahí con los medicamentos huérfanos, etc. Pero eso por una parte, que son los déficits de soluciones terapéuticas para algunas enfermedades. Pero luego está la iatrogenia, el investigar la iatrogenia. Sabemos todos, toda la población mundial sabe que un porcentaje mínimo, pero un porcentaje, y parece que nos va a producir a todos, los trombos, la AstraZeneca. Pero no sabemos o no se dice lo que produce Pfizer o lo que producen todos los medicamentos de uso habitual y de uso común, ¿no? Yo cuando me enfado mucho digo, pues es que la aspirina te puede llevar para el otro barrio, ¿no? Te puede producir una hemorragia gástrica en sábana y llevarte para el otro barrio, ¿no? Pero todo eso, la iatrogenia, que está generando mucha patología y que también debería de ponerse encima de la mesa a la hora de valorar en términos de salud coste-beneficios. Y luego está, consecuencia también de la selección en qué investigo y qué no investigo, y también de un uso poco racional del medicamento, el tema de las resistencias bacterianas que están produciendo cada vez más mortalidad y que es otro espacio en el que se debe de poner el foco porque pues un uso a veces tremendamente indiscriminado, no solamente en el uso humano, sino también en el uso veterinario de los antibióticos, pues nos está llevando a unas situaciones de resistencia a antibiótico preocupantísimas y que tampoco están en la agenda normalmente. De esto pues no se habla. Y por rematar alguna cosilla más, complementando lo que Kiko apuntaba, a ver, como sabéis, el Ministerio, al margen de las cuestiones que estabas comentando, pues está trabajando en un anteproyecto nuevo de garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios, en fin, poniendo el foco en todos estos aspectos que yo fui así deslavazadamente apuntando, ¿no? Y sobre todo para también prevenir nuevos copagos, que era desde el punto de vista político otro de los aspectos en los que hay que trabajar, ¿no? Y la prescripción por principio activo, etcétera. O sea, hay, como sabemos, lo clásico de seguir avanzando en controlar el precio de los medicamentos. Y yo ya termino con una referencia a Walter-Mer. A mí es un programa que pusimos en marcha cuando yo estaba en el ministerio y que a mí me gusta mucho porque más allá de los ensayos clínicos y de pues eso, cuando parece que funciona un medicamento, tenemos que saber la evidencia real en la clínica, ¿no? Y este es un mecanismo de control y de información real en la clínica. Es un programa que a mí me parece que puede dar mucho de sí, más allá de pues eso, pues este medicamento sirve para no sé qué, no, pero vamos a ver en la realidad efectivamente en qué medida es eficaz, en qué medida tiene efectos o no secundarios, etcétera. Y este es otro de los digamos, de las áreas en las que en el futuro yo creo que hay que seguir profundizando. Y ya termino ya porque yo creo que muchísimas cuestiones importantísimas que influyen en todo esto, con los datos prolijos que Kiko nos proporcionaba, pues bueno, yo evidentemente pues poco más tengo que añadir. Pero sí me gustaría hacer una referencia, porque evidentemente nosotros formamos parte de un entorno que, más allá de esa tendencia hacia el asistencialismo que antes comentaba, al no considerar todas las
políticas de salud pública y singularmente la salud comunitaria, los determinantes de salud y todo esto, pues el entorno en el que vivimos es un entorno donde lo que se visualiza es la industria, ¿no? La industria farmacéutica, y cuyas decisiones pues claro, nos sobrepasan como país. Y aquí ahí tiene una tarea muy importante la Comisión Europea. Yo creo que adoptaron unas buenas decisiones con la gestión conjunta de la adquisición de las vacunas, pero ahora estamos viendo pues que hay puntos muy débiles, esa resistencia dentro de la Organización Mundial del Comercio por parte de la Comisión Europea, de la Unión, de no aceptar la liberación de las patentes, o esos contratos opacos que vimos y que hay dudas, y que esta compra anticipada de Pfizer así a estas cantidades estratosféricas, en fin, que hay cuestiones que tienen mucho que mejorar, ¿no? La EMA tiene un papel limitado. Pues hay también la propuesta esta de hacer otro organismo, de constituir otro organismo que vele por esto, que vele por el papel del medicamento en la salud, más allá del elemento comercial, ¿no? Un bien como bien público. Eso pues deberíamos de, la Unión Europea debería de empezar a reflexionar sobre todo esto, ¿no? Y ahora, en lo urgente, en lo que estamos viviendo, hay dos cuestiones que a mí me parece que deben de ser irrenunciables. Uno de ellos es la reversión de toda la inversión pública que la Comisión hizo, yo creo que es la cifra, estoy hablando de memoria, pero creo que son en torno a unos 15.000 millones invertidos en investigación, de los cuales pues no tenemos reporte, retorno en beneficios para las administraciones que hicieron ese enorme esfuerzo de investigación. Y la segunda cuestión es lo de las patentes y la propiedad intelectual en unas situaciones como esta, donde ya no por interés de la humanidad, ya no por la salud ser una parte fundamental de los derechos humanos, es que por el propio egoísmo incluso de los países occidentales, ¿no? Que o se vacuna todo el planeta o no hay manera de controlar esta pandemia, ¿no? Por tanto, yo creo que no solamente tenemos que mirar la política interior, en la que efectivamente pues los datos son los que antes Kiko comentaba, y este crecimiento tremendo. Se me olvidó apuntar una cosa que él tampoco se centró, pero que a mí me interesa comentar, me estaban ya reclamando, y es los genéricos y los biosimilares, ¿no? Las campañas en contra que tienen y la dificultad que hay para impulsar cuando tenemos países que están con un uso masivo, como el Reino Unido y otros, incluso Alemania, y que tenemos muchísimo margen, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, el que la investigación pública tenga ese retorno en bien público y vaya introduciendo en el valor del medicamento ese bien público para la salud, y esa gestión de las patentes, que hay que reflexionar sobre ellas y hay que más allá de esta pandemia, que bueno, pues ya se está consiguiendo, pero más allá de la pandemia, estos dos asuntos a mí me parecen cruciales en políticas que van más allá del país, ¿no? y que tienen un impacto pues comunitario y mundial en la Organización Mundial del Comercio. Pues si queremos que el sistema siga avanzando, si queremos aumentar las prestaciones tan imprescindibles como la oncodental, la atención temprana, etcétera, etcétera, pues hay que repensar y reequilibrar el sistema. Y sobre todo reequilibrarlo culturalmente, que yo creo que es muy importante. Muchas gracias, Luisa. Has terminado a tiempo, ¿no? Para lo que tienes que hacer. Es que me están ahora diciendo que estamos. Sí. Bueno, me corto mi micro. Bueno, muchas gracias. Y ahora tiene la palabra Amparo Botejara.
Kiko, yo creo que es más práctico que mientras no vuelvas a hablar, cortaras la cámara y por el tema de la grabación y lo del micrófono también. En el momento que vuelva a hablar, lo enciendes otra vez. Amparo, adelante Vale. mismo, es decir, el tiempo que tú necesites, Sí. pero No. si te puedes ajustar hacia los 20 minutos, mejor para poder debatir después. Adelante. Bueno, sí, pues, Araceli, yo solo decirte que me están avisando ya, voy a escuchar a Amparo hasta donde pueda y me largo discretamente y calladamente. Vale, muy bien. no, bueno, muchas gracias por la invitación a la FAS. Como ha dicho María Luisa, pues sí, somos de una época. Yo soy médico de familia y asistí en el 84 a la reforma de la atención primaria, que fue con ese Real Decreto. En aquel momento se empezaron a desarrollar las funciones de prevención, de salud pública, de educación sanitaria. Y eran unos buenos tiempos, pero no duraron mucho, porque había entidades que identificaron que la sanidad, el sistema sanitario podía ser un nicho interesante de negocio. Y aquello viró rápidamente hacia una política hacia una medicalización de la sociedad, que es lo que hoy día tenemos. En el área de salud donde yo trabajo, yo soy extremeña, en mi área de salud, pues ante un problema, pongo un ejemplo, ante un problema como puede ser la obesidad, pues ¿dónde van los recursos destinados a ese problema, a tratar ese problema? Pues los recursos van a la cirugía bariátrica, a la aplicatura gástrica, amputaciones gástricas y 0 euros a prevenir lo que puede ser el problema de la obesidad, ¿no? Es un ejemplo de cómo hoy día tenemos una población medicalizada que se ha ido dirigiendo hacia esa medicalización lentamente, pero intencionadamente, y con un sistema sanitario al 100% con una actividad curativa. Y ahí tenemos una situación totalmente favorable a la industria farmacéutica. ¿Cómo promociona la industria farmacéutica sus productos? Pues a lo largo de todos estos años, yo al inicio, cuando era joven, podía ver cómo, bueno, pues a ciertos profesionales pues lo llevaban a países exóticos, incluso con parejas. Ahora ya lo de la pareja, por los códigos éticos que se han introducido, pues solamente es a congreso e individual, ¿no? Pero la realidad es que cómo la industria farmacéutica está hoy promocionando sus productos. La realidad es, ejemplo, ¿cómo se fabrica un experto? ¿No? ¿Cómo se fabrica? Pues se coge a un profesional que apunte manera. Habitualmente, lo digo porque es una realidad, hay más expertos que expertas. Se coge un experto, se ofertan a esta persona el estar en estudios de investigación multicéntricos. Después estos estudios, las conclusiones se publican en revistas de cierto alcance, y así el profesional pues va haciendo un currículum determinado que le va ayudando a escalar en la carrera profesional. Y al final pues tenemos el experto que va dando conferencias de unos países a otros, el experto que puede ser experto en hipertensión, experto en dislipemia o osteoporosis, en fin, lo que todos conocemos, ¿no? O sea, por un lado tenemos al experto. Por otro lado tenemos la financiación de colectivos de pacientes y las sociedades científicas. No se nos olvide el gran revuelo que se ha montado en la mesa de reconstrucción, cuando en un párrafo venía que se prohibiría, que más quisiéramos nosotros,
que se prohibiría la financiación de los colectivos y sociedades científicas que no fuera una financiación pública, ¿no? Aquello ha sido tremendo, tremendo como tanto las sociedades que conocemos nosotros, bueno, los colectivos de pacientes que los conocemos, cómo se financian para promocionar una determinada patología, y después de esa patología que ya está promocionada, pues surge el tratamiento adecuado, o cómo los colectivos de pacientes de alguna manera exigen a la administración ciertos fármacos que ha comentado antes Kiko, el Orkambi, el Spinraza, etcétera, etcétera, que algunos de ellos todavía no están lo suficientemente evidenciados, pero esos colectivos presionan a las administraciones públicas para que incluso el tiempo de ponerse en el mercado sea más corto, ¿no?, del que puede ser. Son las sociedades científicas, pues también se ha comentado algo antes, las sociedades científicas también se han enfadado mucho. La FASME, en aquel momento, cuando fue la mesa de reconstrucción, pues lanzó unos dardos contra la clase política tremenda, ¿no? Tremenda, cuando resulta que la persona que en aquel momento presidía la FASME era el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que era quien la presidía, o sea que todo esto es, yo creo que hay que llegar hasta los últimos, hay que analizar todo, porque si no luego nos quedamos en lo superficial, en el síntoma, pero la etiología no llegamos, hay que identificarla para poder abordar bien y dar soluciones a los problemas. Ante toda esta situación que ha habido de código, de ético, que se ha intentado de alguna manera que haya transparencia en las transferencias de valor, que ha sido imposible, todos los movimientos que se han hecho en los 3 o 4 últimos años, y que el resultado ha sido el que comentaba antes Kiko, que son 600 millones en 2018, para lo que ellos llaman formación, investigación y todo eso, que ya sabemos para lo que al final es promoción. Y bueno, y la formación, que es cierto, la formación que la industria quiere dar, todo esto ante una actividad de la administración pública que ha sido nula. Yo nunca he conocido ninguna actividad dirigida a que estas dinámicas que son conocidas pues sean de alguna manera abortadas. Yo no he conocido ninguna de ellas, ¿no? Entonces, tenemos ya que estas situaciones han llevado a una dependencia del sistema sanitario de farmaindustria, que es uno de los aspectos que nosotros hemos trabajado en los últimos meses, ¿no? Conocemos un hecho que son es un buen ejemplo, que son los desabastecimientos de fármacos que hay en las oficinas de farmacia. Son muchos cientos de fármacos, que en realidad luego el problema no son esos cientos de fármacos, son los 3 o 4 principios activos que pueden ser esenciales en un momento determinado. Pues conocemos que ha faltado durante muchísimo tiempo el nifedipino, la clortalidona, ahora ha desaparecido la desmopresina, fundamental para los pacientes con diabetes insípida estos días. Y esta dinámica que, bueno, María Luisa la conoce perfectamente porque ella intentó de alguna manera controlar el tema con el plan de garantía de abastecimiento de medicamentos de 2019 y 2022. Ella se puso en marcha, pero los resultados no han sido, porque no lo son, porque la industria farmacéutica juega con lo que es la rentabilidad, no juega con otros parámetros. Si es rentable, bien, y si no es rentable, yo puedo tener las obligaciones
que yo quiera y que tenga firmada y que los compromisos y puedo tener unas obligaciones muy concretas, pero en el último momento pues la rentabilidad del producto es lo que dirige y lo que manda. Y entonces, ante esta opresión de la industria farmacéutica al gobierno en muchas circunstancias, pues nos parece que hay que tener salida de alguna manera. Entonces, la empresa pública de fármacos a nosotros nos parecía algo esencial. Como tal, estuvimos mirando y teníamos una empresa pública ya que era el Centro Militar de Farmacia de Colmenar Viejo. Y allí nos dirigimos, todavía no estábamos gobernando conjuntamente, pero fuimos acompañados por el secretario de Estado del Ministerio de Defensa, ¿no? Sí que es cierto que nos recibieron en el Centro Militar Farmacéutico, pues de farmacia nos recibieron con recelo, lo sabemos porque después nos lo han comentado, luego ya entablamos amistad cuando vieron que nuestros objetivos y los suyos eran los mismos. Es un centro que tiene grandes posibilidades, bueno, se inauguró en la época de Cospedal, con las cosas de los desajustes de millones que llevan las cosas del PP, ¿no? En aquel momento, pero sí que es un centro nuevo, es un centro que tiene además muchas posibilidades para poder expandirse, o sea, que de seguir creciendo. Se llevaron allí a cabo, pues, en el momento de la gripe A, algunas acciones, unas funciones sociales, o sea que está reconocido, y luego aparte tenemos un marco legislativo, muy claro, que en el Real Decreto 1 de 2015 pone textualmente: el Gobierno, para asegurar el abastecimiento de medicamentos, podrá adoptar medidas especiales en relación a su fabricación, importación, distribución y dispensación. O sea que tenemos un marco jurídico para en un momento dado abrir la puerta, que nos parece muy importante, de ese centro. Cuando empezó la pandemia, nuestro compañero Rafa Mayoral le preguntó al ministro Illa que teníamos conocimiento de que allí se estaban fabricando paracetamol, que fue cuando llegó el rumor cierto de que estaba escaseando el paracetamol en Francia, y algún retroviral. Pero no sabemos, pero el ministro no tenía información y no nos la pudo dar. O sea que no se quedó ahí y no sabemos. Pero sí que tenemos conciencia de que es una puerta que con el año que llevamos vivido es una puerta que hay que abrir y que de alguna manera es un recurso importantísimo para que principios esenciales no se pueda chantajear a las administraciones públicas con desabastecerlo, o que de algún momento nosotros podamos abastecernos con fármacos propios. Hay experiencia en otros países, en Argentina, en Brasil, dependiendo también, cierto, del momento político, de la corriente política, pues así se promueven más estas empresas de fabricación pública que no, o sea, depende de la situación política. Sí que estamos asistiendo a una dinámica vergonzosa, como habéis dicho, con el tema de las patentes. La OMS creó una plataforma para que las farmacéuticas de forma voluntaria pues volcaran allí sus avances tecnológicos, y un año después pues está vacía, totalmente vacía. Entonces, ¿quiénes son los dueños de las vacunas? Pues los dueños de las vacunas pues son BlackRock, Vanguard, que están en todas.
O sea, están en Pfizer, están en AstraZeneca, están en Moderna, están en todo. Son a los accionistas principales en todas ellas y ellos van a manejar una y otra según les plazca. Yo, para acabar ya, voy a decir 5 conclusiones, no 10 ni tan elaboradas como las de Kiko, pero bueno. Pienso que lo primero que hay que hacer es la transparencia, seguir la trazabilidad del producto farmacéutico. Eso hay que exigirlo y hay que trabajarlo en Europa, en la Unión Europea. También en la Unión Europea hay que trabajar, y trabajar es legislar, para que el precio de los fármacos, como habéis dicho ya aquí, sea por su coste y no por el valor que las farmacéuticas le quieren dar. En tercer lugar, tendría que trabajar con responsabilidad desde el sistema sanitario para conseguir que las decisiones clínicas sean de forma coste efectiva. Tenemos un sistema de formación buenísimo, pero que esa pata no la toca. A los residentes pues salen de un sistema muy bien formado, con unas materias muy bien aprendidas, pero el coste de efectividad y la eficiencia del trabajo, eso no está contemplado como se debería. La administración debe de volcarse más en la formación de nuestros profesionales, que en otros países pasa, tengan presente lo que es la eficiencia. Y cuarto, pues el gobierno no puede ser chantajeado por la farmacéutica. Y la única forma de evitarlo es teniendo una empresa pública de fabricación de medicamentos. Y ya con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo, también por la claridad. Ahora, en principio, tenemos un rato, media hora larga, para debate en caso de que haya preguntas. Hasta ahora en el chat solo tenemos el saludo de Mónica cuando se incorporó un poquito más tarde. Yo creo que podía ser que quien quiera hacerla intervenir o lo puede poner a través del chat o pedir la palabra, y incluso podíamos hacerlo directamente, o si no hay palabras, quiere decir que está todo tan claro que no es necesario intervenir. Pero bueno, vamos a dejar un cierto margen a ver si se anima cualquiera de los participantes. Pues... Hola, no sé si me oís. Sí. Hola, soy Miguel Reyero, un médico de Palma de Mallorca. Solo una cosa muy puntual respecto a este punto que se ha manejado muchas veces de la posibilidad de que el ejército, el laboratorio del ejército, etcétera, etcétera. Realmente, aparte de fabricación de fármacos comunes, tiene tanta potencia y tanta potencialidad como para vincular algo tan complejo, tan caro, tan estratégico, como un inicio de laboratorio propio, de industria estatal, como para vincularla al ejército. Si fuera una estructura potente, robusta, con futuro, lo entiendo, pero yo no sé muy bien si se corresponde, merece la pena vincular al ejército la futura estrategia de una estructura industrial farmacéutica pública. Es una pregunta que desconozco, pero me sorprende que se focalice en, yo creo que es una estructura pequeña del Ministerio del Ejército, como para pensar vincular eso que es tan estratégico y tan largo al Ministerio del Ejército. Es una pregunta. Vale, te contesto. Araceli, contesto. Bien, yo pienso que es un tema que podíais contestar los dos. Habla tú si quieres primero, y yo creo que Kiko, si quiere hablar también, pues es un tema que perfectamente puede ser para los dos ponentes. No sé si Luisa está todavía conectada, pero vamos, empieza tú, Amparo, ¿no? Ya que estás ahí, y le pasamos la palabra después a Kiko. De momento no hay más palabras, por lo tanto... Sí, hay otra palabra, pero no importa. Contesta tú y luego organizamos los demás.
si no he entendido mal la pregunta, es que ¿por qué estamos focalizando en el centro militar y no en otro que se hiciera de nuevo, ¿no? Esa es la pregunta. Parte es así, yo creo que no es una cuestión menor el vincular esto al Ministerio del Ejército, de cara a la población, de cara a la imagen, de cara a muchas otras cosas, ¿no? Yo lo entendería si fuera una estructura tan amplia, tan poderosa, que ya tuviéramos un 10% del camino hecho, ¿no? Pero yo creo que es algo tan amplio vincularlo a algo del Ministerio del Ejército, no suena, no sé cómo transmitirlo, es realmente relevante. Suena viejuno. Yo que conozco el ministerio, conozco aquello de los medicamentos FAS, que yo hice la mili, claro, y sé un poco aquello de los medicamentos del ejército, pero merece la pena vincular algo tan a largo plazo, tan importante, a una cosilla, con todos los respetos, que hay del ministerio. No. Yo creo que no me he explicado bien. Es una puerta que se tiene ahí. Ahora mismo nosotros en nuestro país no tenemos ninguna empresa pública que pueda generar fármacos, no tenemos ninguna de fabricación de fármacos, no hay nada. Entonces, eso es una puerta para, podría ser para empezar una dinámica, una cultura de que nosotros podemos fabricarnos, tener una fábrica pública de medicamentos. No quiere decir que eso vaya a ser el futuro, pero sí es un medio para empezar. No sé si tú conoces el centro, Miguel, ¿conoces el centro? No oigo. No oigo nada, ¿eh? Araceli, ¿oyes? O sea, no le escucho a él contestar. No sé si es que ha apagado el micrófono. Yo creo que ha apagado. Está hablando, pero no se le oye. ¿Quieres darle al micrófono? Miguel se llama, ¿no? Es que sí. De todas maneras, o sea, Miguel tiene, pero no tiene quitado el micrófono, sin embargo no se le escucha. No se escucha, Miguel. De todas maneras, yo creo que este tema podía hablar Kiko también. Ah, Miguel, ¿ha recuperado ya? No. Se oía muy mal antes, pero ahora es que no se le escucha nada. ¿Qué? Yo creo que es que está con un móvil y eso le dificulta, ¿no? Puede ser, porque no se le escucha nada. Antes se movía, no lo sé, bueno. Ahora se te escucha muy bajo, pero se escucha. Vale. Sí, uno que hizo. La pregunta ya está hecha, si Kiko o si podéis más o menos decir un poco lo que os parece, pero vamos, será solo una observación. Vale, pues Kiko, adelante. Mira, a mí, a ver, yo tengo por un lado una opinión y por otro yo creo que tenía que buscarse otra perspectiva. Yo creo que por un lado el papel del ejército pues, seguramente pues, tiene mucho que desarrollar en los temas de farmacia, en guerras químicas, en fin, y desarrollar toda esta área, ¿no? Pero yo creo que un laboratorio de fabricación público tiene que ser civil y no quiere decir que en un momento determinado se colabore o haya posibilidades de colaborar con este sistema que ya existe, ¿no? No vamos o sea, hay muchas necesidades en la sociedad, no vamos a buscar a los militares para que nos lo solucionen todo, ¿no? Y yo creo que además, yo creo que no hay que ir por ahí. Hay que hacer, puede ser necesario, es necesario, yo creo, un laboratorio de producción pública, pero yo creo que también con otra orientación. Es decir, un laboratorio de producción pública sí que en un momento determinado puede ayudar en un desabastecimiento de un producto básico, de un medicamento esencial. Pero vamos, el omeprazol, el paracetamol o muchos medicamentos, bastantes medicamentos, que hay miles de, o sea, son baratos, puede ser que en un momento determinado está pasando y que te pueda colaborar. Pero creo que lo que habría que enfocar es un laboratorio de producción nacional de producción e investigación. Es decir,
un lugar donde volcar dinero, crearlo y que se genere conocimiento de fármacos nuevos que luego se pueden patentar, orientado además a enfermedades infecciosas, enfermedades no cubiertas, abandonadas u olvidadas, que no cubre la industria farmacéutica, por un lado, y que a la larga produzca productos nuevos y potentes, ¿no? Esto, claro, requiere... Y esto por un lado. Por otro, comentaros que ya existe, fijaos, ya hay la iniciativa del Ministerio, en el caso de los CAR-T, es decir, la producción de medicamentos en hospitales. Además, son medicamentos como los CAR-T para la anemia linfoblástica, etcétera, que produce la industria, pero que se están produciendo ya en muchos hospitales en las terapias avanzadas. Son medicamentos de última generación que la industria los está poniendo a precios de 300.000 euros y a lo mejor por 50, 60.000 euros y además disponibles en nuestros hospitales, ¿no? Esta, por ejemplo, es una de las líneas. Yo aparte, yo he trabajado también, claro, en farmacia hospitalaria y también se fabrican muchos medicamentos, ¿no? A unos precios básicos. Me acuerdo que estuve mucho tiempo fabricando ribavirina, por ejemplo, ¿no? Para la hepatitis C, a un precio genérico, ¿no? Nos costaba. Pero bueno, lo que yo creo que es que los militares para unos temas, para colaborar, pero plantear de verdad un laboratorio de producción con unos objetivos y sobre todo también de investigación, porque si se investiga, al final salen productos eficaces para terapias que a lo mejor ahora no tenemos, ¿no? Y además, en esto la patente sería pública realmente, ¿no? Esto, claro, una estrategia de muy largo plazo. Esto es lo que pienso, ¿no? Muy bien. Ahora ya, afortunadamente, va habiendo preguntas en el chat y las 3 preguntas que hay en este momento son para todos. Si quieres, Kiko, tú que estás, te las leo y contestáis. Es de Corina para todos. La sobreprescripción en las personas mayores y frágiles es cada vez más recurrente. Incluso se prescriben medicamentos con alertas. ¿Cómo se puede revertir este problema? Bueno, hay algunas propuestas de decir que lo que hay que hacer es aumentar el copago de estos medicamentos que no serían útiles, digamos, ¿no? Porque hay una sobreprescripción. Pero yo creo que es el tema del uso racional del medicamento, ¿no? Yo creo que es el médico prescriptor el que tiene, y en atención primaria, pues una atención y una explicación y ajustar realmente a los medicamentos que son realmente necesarios, ¿no? Y claro, además hay la cultura de que extendida de que para todo proceso, sea enfermedad o sea alteración de la vida o psicológico y tal, hay un tratamiento, ¿no? Y lleno de sobreprescripción de estos medicamentos que comentas y de ansiolíticos y de hipnóticos y cada vez más, ¿no? Y esto también requiere, yo creo, una difusión de la cultura en los medios, no solamente en los medios profesionales, sino de difusión general, ¿no? Ya hay unos movimientos sociales muy potentes antimedicamentos, ¿verdad? Que a veces son irracionales también, pero yo creo que hay que ir por ahí, ¿no? Y yo sobre todo recuperar y potenciar las estructuras que hay en los servicios de salud de uso racional del medicamento, en las consellerías, de manera que se difunda todo este mensaje y que haya un contrapeso a la publicidad y a la promoción que hace la industria, ¿no? Y esto requiere, durante mucho tiempo, se ha recortado personal en los servicios de salud, toda asistencia y todo lo que era conocimiento y elaboración propia de recomendaciones, pues se ha dejado de lado, ¿no? Esta es mi opinión. Amparo, dale al micrófono. Tiene cerrado el micro. Yo creo que me remito a lo que he dicho antes de que la formación es fundamental. La formación de nuestra gente, de nuestros residentes, es esencial y la inspección. La inspección en farmacia que existe y no funciona. Los expertos, Kiko, en eso la primaria tiene mucho que decir, pero
lo sufro todos los días en mi consulta. Los expertos están en el segundo nivel, ¿eh? Y los que promocionan y colocan los fármacos son el segundo nivel. Nosotros nos volvemos locas. Nos volvemos locas intentando poner un poco de racionalidad en tantísimos fármacos que muchas veces, menos mal que no se los toman. Pero claro, esto no es racional. O sea, es una barbarie lo que está pasando ahora mismo, porque es que no hay... no son 5, 6, y tú a eso 5 o 6 medias de polifarmacia que decimos nosotros, ya le pones 2, 3 pastillas o comprimido. Tú ves la lista allí y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿De dónde quito? Y cada especialista le ha puesto lo suyo. Y el problema es que estamos en gente joven polimedicada, o sea, que tienen 30 años, que ese es el problema que estamos viendo ahora, que no es la persona de 80 años que no sabemos cómo puede tomar tanta pastilla, ¿no? Son los de 30 años, que tenemos una sociedad con una gente joven enferma, medicalizada. Ese es el problema de ahora mismo, que es un problema cada vez más importante. Por suerte, estamos muy de acuerdo también en lo que has comentado de la formación del residente, que nuestros residentes se acostumbran a que van a pasear al centro siempre relacionados con la industria, ya como una cosa natural, ¿no? Hay que recuperar la formación y la iniciativa por parte de las instituciones públicas. Y es importante porque yo, por ejemplo, he tenido residentes conmigo que son residentes de cardiología, ¿no? Y bueno, pues le cuentan lo de las estatinas, ven allí, ¿no? Y cuando todos conformes, ¿no? La evidencia de este principio activo, del otro, cuando llegan a su medio, al servicio de cardiología, ellos siguen el modelo que ven. Los residentes al final siguen su modelo, no por donde lo que le pueda parecer más racional durante un par de meses. El modelo al final es el que siguen, y el modelo del que esté allí prescribiendo la pitavastatina, pues el que van a seguir. Ahora ya hay bastantes palabras y algunas de petición. Entonces, leo la de Isabel Montserrat y la de Isabel Coma. Y luego, yo creo, por ir un poco también agrupándolos para las respuestas. Y después le doy la palabra a que hay varias palabras pedidas. Leo la de Isabel Montserrat a todos. Cuando se habla de separar formación de la administración de la financiación de la industria, es falso. Muchas jornadas de formación desde las consejerías u hospitales se realizan con esa financiación de la industria farmacéutica. Luego hay otra palabra de Isabel Coma, que la leo también, pero hay voluntad política para trabajar en la creación de un laboratorio. Esto lo pregunta. Si hay voluntad política para trabajar en la creación de un laboratorio propio de investigación y que genere los productos. ¿Por qué no se ha trabajado antes en ello? Esas son las preguntas que están ahora. Si os parece, después hay varias palabras pedidas. Bueno, o contestáis estas dos y después damos la palabra. Tenemos todavía como 20 minutos más. Entonces, contestáis a estas dos y luego le damos la palabra a Carlos Ponte, Camilo y Marciano, y luego hay algo más también, pero vamos. ¿Respondéis a estas dos? El tema de la investigación, ¿no? De por qué no ha habido anteriormente, es que la primera pregunta de que había financiación en lo que la financiación de la industria servía es útil para la formación que dan las administraciones públicas. Yo vuelvo a decir lo mismo que digo siempre cuando mis compañeros van a las comidas y las cosas estas, ¿no? Y dicen, no, es que a mí no me convence. Bueno, pues si no te convencen, no te preocupes que nadie te iba a invitar.
O sea que ellos invierten donde pueden recoger beneficios. Entonces a mí me parece que tiene que haber una total separación entre lo que es la financiación de la administración pública a nivel de formación y la industria farmacéutica. Yo eso lo tengo claro. Y respecto al laboratorio, ese ha sido nuestro gran problema, que no hemos invertido en I+D, no tenemos, ahora mismo se han ido dando paso a raíz de la pandemia en el Carlos III, pero hasta día de hoy tenemos el CNU, que es un centro de referencia a nivel internacional totalmente abandonado, con unas condiciones laborales, la gente que trabaja allí, ínfima, y que es una asignatura que yo creo que después de esta pandemia se tendrá que recuperar, vamos, y ponernos, o sea, ya no puede ser todo lo compramos fuera, eso se ha evidenciado que no puede ser, tenemos que abastecernos nosotros, sobre todo en gran medida, de las cosas, y para eso el I+D y la inversión en ello es fundamental. ¿Kiko? Sí, yo creo que también hay que estimular que los laboratorios, digamos, privados, pues primero esto sea desnacionalizado, como se le llame, o deslocalizado, y por ejemplo, o sea, apoyar de que haya una producción y una investigación en laboratorios radicados en nuestro entorno. Y por ejemplo, ¿por qué no hay un laboratorio ya hay alguno, ¿no?, que desarrolla la vacuna, etcétera, ¿no?, pues a nivel nuestro, ¿no? Yo creo que por ahí también hay que potenciar invertir en investigación en lo localizado cerca, ¿no? Y luego, ya os he comentado, o sea, yo creo que en este momento el Ministerio sí que está apoyando esta iniciativa de fabricación de medicamentos de alta complejidad y precio en hospitales públicos, que además tiene un gran futuro, porque va a ser el gran crecimiento que va a haber en los próximos años, ¿no? Y por ahí, que es toda la política de terapias avanzadas llevada a cabo estos 2 últimos años, ¿no? Yo creo que por ahí es positivo, ¿no? Pues ahora tiene la palabra Carlos Ponte, después Camilo y Marciano, y luego Isabel Montserrat también seguramente querrá aclarar, porque dice que no se ha interpretado bien, no era eso lo que ella había dicho. Entonces, Carlos Ponte, adelante. Hola, bueno, me ha gustado mucho el debate. Yo quería preguntaros, me incorporé tarde, no sé si se habló de esto, pero quería preguntaros sobre 2 cosas que a mí me parece que son medulares, ¿no? Primero es el dar una alternativa a las patentes, ¿no? Y para esto, pues, bueno, ya está incluso en el ámbito de la política el modelo de sistema premio, ¿no? De desligar los precios del I+D, ¿no? Bernie Sanders y incluso los laboristas ingleses también en las últimas elecciones apoyaban en sus programas electorales este tipo de iniciativa, que a mí me parece un asunto clave, ¿no? Y la otra cuestión que también me parece clave es el que hay que intervenir sobre la innovación, ¿no? No solo cambiando las patentes, sino también regulando lo que entra en el mercado, ¿no? Y que solo entre aquello que aporte valor terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, es la famosa cláusula esa de necesidad noruega, ¿no?, de los años 90, ¿no? Entonces, yo creo que estas 2 cuestiones, no sé qué opináis, permitirían realmente, bueno, pues dar un giro en el mundo de los medicamentos, ¿no? Y hacerlo todo, pues, mucho más racional y equitativo. Gracias. ¿Respondéis? Sí, tienes toda la razón, y hay que recordar que ¿por qué tenemos las patentes? ¿Por qué están las patentes? Las patentes para dar un periodo en el cual el precio del medicamento no tenga un competidor,
y que pueda recuperar la inversión realizada y tenga un beneficio, pero no para estos precios abusivos y el monopolio de lo que está pasando. Por lo tanto, hay que buscar una alternativa que puedes, no sé, podría ser igual mantener las patentes hasta que recupere esta inversión con este premio, si queremos extras, si ha habido una gran innovación. Pero todo esto, desde luego, hay que cambiarlo, ¿no? Esto, también el tema del linkage o separar, ¿no?, lo que es investigación de lo que es el precio, ¿no? Hay algunas experiencias, es decir, países que basan, cuando es una nueva molécula, en base al precio de fabricación y de investigación, más un premio si aporta algo nuevo. Pero además tienen mucha razón en un comentario, que es que todo el sistema de investigación es muy ineficiente. Hay solo un 10% de los nuevos medicamentos que tienen patente aportan cosas, el otro 90% no, solo para repartirse el pastel. Y entonces realmente habría que cambiar todo el sistema, que hubiera inversión pública y bien orientada, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados y hemos asumido como normal el que salgan al mercado productos de los mismos grupos y que no aportan absolutamente nada de lo que ya estaba, ¿no? Pero lo hemos asumido con total normalidad, ¿no? O sea que los estudios a doble ciego con placebo no es nada de lo que haya que cuestionar. O sea que muy bien. Y que la única diferencia era el precio del fármaco, ¿no? Pues eso es una de las cosas que están ahí, como otras muchas que hemos comentado, y que la administración no ha hecho absolutamente nada, ¿no? O sea, porque usted, si me aporta que tiene un beneficio mayor a lo que tenemos en el mercado, ya, pues bien, pero si no, pues queda fuera de la prescripción de la sanidad pública, ¿no? Por ejemplo. Y la frase de estos 2 años, que es una frase que la llevamos todo el rato, de la colaboración pública o privado, todos los beneficios de la colaboración público-privado, continuamente diciendo la frase por todos los espacios políticos, pues faltaría más, siempre que haya una transparencia, pero una transparencia de verdad, que no la hay. Porque luego cuando vamos a pedir los datos, a nivel político me refiero, luego no hay, no lo encontramos. Eso no aparece. Entonces, eso es esencial. Siempre que aparezca y que se hable de colaboración público-privada o que haya dinero público en algún sitio, hay que saber cómo se gasta. Además, Amparo, yo creo que ha habido ahora hace 2 semanas una propuesta en la mesa del Congreso de Sanidad, ¿no? La mesa de la Comisión de Sanidad del Congreso, en que proponía transparencia de los precios de fabricación y de investigación a nivel de Europa, etc. Ese es un pequeño paso. No cambiamos las patentes, no cambia nada, pero que se pueda auditar y podemos saber lo que se ha gastado de verdad esta industria farmacéutica en producción e investigación. Si tenemos este elemento, te permite luego una negociación. Mira, un pequeño paso. Mira, Kiko, las farmacéuticas, esto es del 2019, se apoyan en Estados Unidos y Alemania para frenar en la OMS un plan que haga más transparente el precio de las medicinas. Es que fácil no es, lo sabemos, pero el camino es eso, y yo creo que los políticos, nuestros políticos y las políticas tienen que estar el campo de batalla ahora mismo es la Unión Europea, donde hay que batirse allí, donde nuestra gente está peleando con el tema de las patentes, pero hay que luchar por el tema de la transparencia y de legislar, porque es que no hay otra, o sea, sí que no tenemos otra, así que, como hemos dicho antes, o sea, sí que BlackRock, Vanguard, es que son los dueños de todo, sí que lo tienen todo. Mira, si os parece, hay varias palabras más, entonces, Camilo, adelante.
Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí, Sí, muy bien. escucha. Bueno, los saludo desde Chile y agradezco el debate y las presentaciones. Quería solo redundar en el tema tan relevante que es y que no basta con solo decirlo, creo yo, esto de la producción nacional, que hay una serie de presiones internas como de las transnacionales y de otros gobiernos, de cómo llevarlo a la práctica en realidad. El último comentario se mencionó algo que tiene que ver con la Unión Europea. Entonces, claro, uno podría proponer hacer una buena industria nacional que no quiera lucrar con los medicamentos y tan necesario para las personas, pero en la práctica nos encontramos con una serie de amarres que no son solamente en las constituciones de los países, sino que también, sobre todo, en los tratados de libre comercio. Entonces, en la práctica, ¿cómo lidiar con eso? Se está dando ahora esta discusión acerca de la liberación de patentes de las vacunas, que es algo inédito, quizás nos podríamos colgar de ahí, pero es un tema que es bien complejo legalmente. Y el segundo comentario tiene que ver con que, por lo menos acá en Chile, lo que se está haciendo es tratar de regular la influencia que tienen los laboratorios en los médicos, en nosotros, médicos y médicas, y ya no van a haber más visitadores o representantes de laboratorios en las consultas médicas. Y yo creo que es un gran avance, porque a pesar de que efectivamente los médicos creemos que no nos influencian, al final el lápiz o el regalo va mellando claramente en la prescripción. Así que, claro, me parece que está súper correcto no solamente hacerlo a nivel micro, individual, en las facultades de medicina, en las escuelas de medicina, de abolir en la sociedad científica, abolir la influencia de los laboratorios, y también a nivel más macro cómo hacerlo para conseguir la producción pública. En concreto, es una muy buena idea, pero tiene muchas dificultades. Gracias, Camilo. ¿Queréis intervenir o esperamos a la siguiente? Porque, ¿no? Pues ahora le toca hablar a Marciano. Sí, bueno, yo como pedí la palabra era sobre el tema de la industria. A ver, a mí me parece que poner en marcha una industria farmacéutica pública es muy complicado. Todos los intereses están en contra, ¿no? Todas las grandes industrias, por supuesto, harán todo lo posible para boicotearlo y además necesita tener una inversión en equipamiento, personal y experiencia, ¿no? Para que pueda funcionar. Aprovechar lo que hay tiene evidentemente en ese sentido algunas ventajas, ¿no? Primero, ya hay un presupuesto público que se dedica a eso, hay unas personas que tienen un equipamiento que lo saben y lo pueden hacer, ¿no? Y de hecho han tenido un papel de alguna relevancia, ¿no? Durante el tema de la pandemia, y se trata de aprovechar ese pequeño resquicio que existe, ¿no? Y luego, si eso se desarrolla más, pues sería el momento de plantearse si eso tiene que depender de un ministerio o de otro, ¿no? Porque yo creo que eso, si toma cierto aire, pues acabará saliendo de ahí. De todas maneras, este país destina un presupuesto a la defensa y mejor es que ese presupuesto que se destina a la defensa se utilice en fabricar medicamentos que en otras cosas que son bastante más peligrosas, ¿no? Reconociendo que lo de hacer medicamentos también tiene su peligro, ¿no? Creo, mira, nos quedan 5 minutos. No sé si Isabel Montserrat quiere intervenir, aclarar un poco por si no se ha entendido bien lo que planteaba. Y yo creo que lo que podíais hacer, si Isabel quiere hablar bien, dejamos esto un segundo de silencio para ver si ella entra. Y si no, yo creo que podéis hacer una pequeña intervención final, si puede ser contestando o no, o de resumen, y finalizamos a la hora que nos tocaba. Creo que será la primero que finaliza su hora perfecta.
Isabel, ¿quieres hablar? Que nada, aclarar una cosita. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Amparo. Yo simplemente decía que era contestando de alguna manera lo que había dicho Luisa, no a ti. Las direcciones de los hospitales y las consejerías convocan jornadas científicas o de formación, incluso cursos financiados por la industria farmacéutica. Y eso habría que, vamos, que eliminarlo totalmente. Es mi aclaración, no que estuviera de acuerdo que si no, no se hace, no, no, al revés. Vale, pues si os parece, gracias Isabel, si os parece hacéis una pequeña intervención de final en los dos y cerramos la mesa. Vale. Empezad el que queráis. Bueno. Sí, ya lo veo, pues, y no me sale la cara. Luis, habla, que te oímos. Ah, perdón. Es que quisiera hablar y Araceli no me dice. Nada, ¿sabes lo que pasa? Que a mí las manos no me aparecen, entonces. Ah, vaya por Dios. Claro. Si me dais un minuto. Sí, bebé, tiene justo un minuto y medio. Vale. No, solo era el tema de la fabricación de medicamentos en empresa pública, ¿no? Independientemente de lo que dijo Amparo y Marciano, para cosas puntuales, para abrir una puerta, que yo hoy no entro, que puede estar bien. Yo lo que creo es que es tanto el dinero que gastamos en fármacos, es tanto el dinero que nos viene para la reconstrucción, parece que es tanto el dinero que ya utilizamos en investigación pública y probablemente la fabricación de fármacos no sea lo más costoso, como decía Kiko, el Remdesivir vale 0,9 y luego se vende a 2.000. Quiero decir que yo creo que a mí me parece que es un tema de voluntad política el hacer una fábrica de fármacos. Además hay que crear puestos de trabajo, fíjate los que se crearían, ¿no? ¿En qué empresa mejor? Entonces, a mí Luisa Carcedo parecía que lo veía todo muy difícil, o sea, como está dentro, como Amparo se dará cuenta que es muy difícil, igual es imposible, pero Novartis, por ejemplo, en Barcelona hizo una fábrica que puede fabricar 7.000 fármacos al minuto y no creo, y no sé, me parece que está hasta incluso en un hospital público. Entonces, yo creo que, dado que las patentes es muy difícil que se vayan a anular, porque como decía Amparo, ni quiere Estados Unidos, ni quiere Alemania, aunque el otro día decía Biden, eso ojalá, pero lo veo difícil, pues a lo mejor el que tenemos que dar el paso, además del paso europeo, habrá que dar uno aquí en España. Y ese podía ser el fundamental. Era eso. No, y sobre todo, una cosa, sobre todo porque es algo dramático, porque ya se dice que es la tercera causa de muerte, porque las resistencias a antibióticos en España es lo más dramático y la ONU lo considera el reto fundamental sanitario del futuro, y creo que en ello nos va la vida y creo que es una buena forma de emplear el dinero. A ver si fuera posible. Gracias. Muy bien, pues ahora ya sí es verdad que termináis vosotros. Bueno, yo creo que el tema del laboratorio de producción puede, desde luego, puede aportar cosas, pero esto no soluciona ni el 1 o de los 10 puntos, el 10% ni el 1%, suponiendo que ya lo tuviéramos. O sea, hay que centrarse en la regulación, en la transparencia, en la falta de opacidad, en todo el sistema de promoción. Y esto es lo que realmente puede tener un impacto, y el uso racional de fármacos y potenciar el conocimiento dentro del sistema, recuperarlo. Y secundariamente, pues hay esos otros aspectos, ¿no? Yo no sé, por el tema de debate del precios de coste de producción, el coste plus y coste de investigación, y el tema de las patentes, fijaos, no era imaginable hace 4 días de que se pudiera tocar el tema de patentes de las vacunas. Y ahora resulta que hay, ¿no? Biden está modificando todo el debate. Políticamente hay que aprovechar esto. Además hay la gran sensibilidad de la población, de los ciudadanos, que estamos ahí pendientes de todos estos abusos, ¿no? Que se termine con la opacidad de los precios y el tema de las patentes, ¿no? Y yo hoy creo que hasta el Gates y Melinda Gates, la fundación ha hecho un comunicado que está a favor de quitar las patentes de las vacunas. Increíble, ¿no? Pues
Oye, en España, la iniciativa que se ha propuesto desde el gobierno y ha trasladado a Europa también va en este sentido. Hay otros países de Europa que no. Es el momento, ¿no? Y no, entre tanto, negociando las vacunas a no sé cuántos millones de euros para los próximos 2 o 3 años, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad. Y el tema de la producción propia es una cosa más, pero yo creo que hay cosas a cambiar bastante de más peso, ¿no? Y ahí estamos, es muy complejo todo el tema de la política de medicamentos y poderlo explicar, ¿verdad? Y que llegue a los ciudadanos y a la población, porque aquí estamos muy bien, casi todos, ¿no? Todos nos vienen gratis, que tenemos todo, las vacunas también, y el tema de fondo, pues hay que difundirlo por ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Amparo. Bueno, yo creo que en todo esto que hemos comentado y en las prácticas que ha habido de la industria farmacéutica, yo creo que ha habido una gran permisibilidad a todas estas prácticas por parte de la administración, eso es evidente. O sea, yo no he conocido en toda mi vida profesional ninguna que se haya cuestionado. O sea, que se ha sido permisivo y esto pues ha ido lógicamente a más. Sabemos que no es lógico, o sea, que no es fácil plantar cara a los principales fondos económicos del mundo. O sea, que eso es muy complicado el tema de los patentes, pero sí que hay muchas cosas que podemos hacer aquí y que es un problema de voluntad política. O sea, si se quiere, ya puede ser muy difícil y muy complejo, pero si se quiere, pues se pueden ir avanzando en este sentido, sobre todo por lo que nos ha enseñado esta pandemia. O sea que o vamos por ese camino o estamos vendidos a lo que nos quieran dar. Y puede ser que la próxima vez pues sea más complicado que todavía aún que la que hemos vivido. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer y he aprendido mucho, sobre todo de Kiko y de María Luisa, ¿eh? Pues muchas gracias a las personas que lo habéis preparado, trabajado y ha sido muy, muy interesante, y también a todas las personas que han aguantado estoicamente un tema que puede parecer árido, pero una vez que se empieza es absolutamente apasionante y con un campo de trabajo inmenso. Salvo que Marciano quiera decir algo, podemos dar por finalizado la mesa redonda. Si no le da el micrófono no sirve, Marciano. Perdón, lo único que quiero decir es recordar que el tema en la mesa de debate siguiente, que es la de asistencia sociosanitaria, se ha cambiado el día al día 20 de mayo en lugar del 13. Y gracias a todos y a todas, ¿verdad? Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Saludo grande. Adiós.